Hola hermanos, el día de hoy 13 de agosto del 2026 es jueves de la 19ª semana del tiempo ordinario. Bueno, ya sabemos, los jueves siempre les animo, les ruego, les pido al Santísimo un momentito delante de Jesús Eucaristía para orar, para pedir, para implorar por la paz en el mundo entero, por las situaciones difíciles que están atravesando algunos países en guerra, por la situación de Colombia. Evidentemente yo no he querido decirles nada anteriormente, pero evidente, es un dolor terrible, ¿no? Y la cantidad de muertos vamos, una cosa. Y eso que en Colombia, el poquito lo del tema, y en esa zona, lo de las construcciones todavía es más exigente, ¿no? Pero bueno, parece ser que además que fue muy profundo, tan profundo, eso hace que la onda expansiva sea mayor. Si de repente el movimiento no fue horizontal tanto, pero la profundidad hace que se haya sentido en varios lugares y hayan salido tantas personas afectadas. En fin, hay que seguir orando. Bueno, porque hoy les voy a hablar de una santa. Hoy es día de San Hipólito y San Ponciano, ¿no? Que eran enemigos y terminan siendo grandes amigos al final. Uno era papa, el otro era sacerdote, pero hoy quiero hablarles de la santa de San Juan María Vianney, porque cuando estaba pensando de qué santo hablar el día de hoy, y bueno, me fijé que estaba la imagen ahí de San Juan María Vianney, y dije yo, mejor hablo de la santa de él, porque la santita de él era Santa Filomena. Él decía que nunca había pedido nada por la intercesión de Santa Filomena que no se le concediera, incluso su salud, porque en algún momento él estaba bastante enfermo, invocó a Santa Filomena y de ahí le vino la curación. Había prometido que iba a celebrar 100 misas a Santa Filomena. Entonces, bueno, en fin. A ver, es una situación increíblemente difícil y controvertida desde el punto de vista histórico. A ver, vamos por partes, porque fíjense, la retiraron del calendario, eso que el Papa Gregorio XVI había hecho hasta había propuesto misa y todo oficio propio para ella, y el Papa Pío, el Beato Pío IX también, pero se quitó todo esto porque es que hay un montón de cosas ahí medio raras. Ok, vamos por partes, fíjense. ¿Qué es lo que sí es cierto, llamémosle así, o lo más seguro, si lo quieren, para poder decir las cosas? En 1802, haciendo unas excavaciones en las catacumbas de Santa Priscila o Santa Prisca, da lo mismo, pues se encontró con una tumba, estoy hablando, insisto, 1802, ¿no? Inicios del siglo XIX, en la que estaba escrito Lumina Pax Tecum Fi, es decir, entonces cuando usted la ordena, el asunto es Pax Tecum Fi Lumena, es decir, contigo, la paz sea contigo, Filomena. Bueno, aquí entramos en otro problema, lo que significa el nombre, porque hay algunos, he leído yo por ahí que es el nombre que se le daba a los ruiseñores. Ya, bueno, igual no puedo decirlo. De hecho, ahí hay otra discusión porque según las apariciones, la Virgen se le apareció y le dijo que se llamaba igual que lo que era su hijo, ya, porque era luz, el lúmena, entonces igual, que ella era la luz. Pero bueno, vamos por partes. Entonces, en esa tumba había varios signos que son propios de las inscripciones cristianas, una palma indicando el martirio, el ancla que está ahí, y bueno, y también se encontraron una serie de lanzas para indicar, y el cuerpo, que era una muchachita de 12, 13 años, había sido saetada, un montón de flechas, tenía la cabeza separada del cuerpo, había una pequeña, llamémosle ánfora, yo no sé cómo llamarlo, un jarrón, en el que supuestamente estaba contenida la sangre de ella. Bueno, ya les digo, entonces, importantísimo, ¿no? Las reliquias luego fueron trasladadas a la zona del Avelino, ahí esa es en la Campania, ¿no? Es una iglesia dedicada a Nuestra Señora de las Gracias, ahí en Mugnano dei Cardinali. Ahí es el lugar donde está precisamente el lugar. Y bueno, ya les digo, y ahí empezaron a ocurrir un montón de milagros, o sea, por intercesión de la santa. Y entonces, aquí es donde viene el detalle. En 1833, una hermana religiosa que se llamaba Sor María Luisa de Jesús, ella tuvo una revelación
que la santa se le aparece, le contaba la historia de su vida, que ella era hija de un rey en Grecia y que no habían podido tener hijos y adoraban a un montón de dioses paganos, pero que un catequista, Publius o maestro que los conocía, les dijo que se convirtieran, que al convertirse iban a tener una hija, y bueno, y así fue la historia, ¿no? de que tuvo una hija. Y luego entraron en guerra contra el emperador Diocleciano, pero el problema está en que los huesitos, y según el análisis, da inicio del siglo III y no a finales del siglo III. De hecho, ya a inicios del siglo IV, entonces por Diocleciano. Entonces ahí entramos en una gran conflictividad, pero el relato de ella se difundió por todas partes y se volvió la cosa más, porque a ella Diocleciano la quería como mujer, que la quería casar con él, y bueno, todo un relato legendario ahí que bueno, no regía, ¿no? Y ella es la que cuenta que se le apareció la Virgen, que la sostuvo porque estuvo presa durante 40 días, a los 40 días intentaron matarla, ya les digo, la flecharon y quedó viva, y luego la decapitaron, y por eso la separación del cráneo del resto del cuerpo. Bueno, ya les digo, el problema es que hay tantas contradicciones que la iglesia con mucha prudencia ha optado por, ok, hay una devoción, y fue muy difundida la devoción, también porque hay algunos relatos de curaciones que tuvieron que ver con personas que son importantes bueno, insisto, el caso del cura de Ars, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Porque él fue uno de los grandes propagadores de esta devoción a Santa Filomena. Pero también, aparte de eso, hay otra, ¿cómo le diría? Otro relato que nos habla de que gracias a ella fue curada la fundadora, Paulina Jaricot, de lo que tendría que ser hoy en día las obras misionales pontificias, y entonces por eso es que también se volvió un poco, llamémosle así, bastante grande la devoción. Bueno, ya les digo, esto es que es así la cosa, ¿no? Nos pasan en la historia, siempre ocurren estos conflictos, si lo quieren, y entonces, pero he querido contárselos porque es importante, ¿no? Que sepan ustedes de dónde vienen todas estas cosas, y además porque, insisto, porque ahí está San Juan María Vianney, que evidentemente es importante pero bueno, sí, Pauline Jaricot, que ella es la fundadora de la Sociedad de la Propaganda para la Propagación de la Fe, ¿no? Y eso más adelante, bueno, igual. En fin, vamos a las lecturas porque hoy son un poquito largas, ¿no? Seguimos siempre en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 12, versículos del 1 al 12. El Señor me habló y me dijo: hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ahora pues, hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro, y vete de día ante la vista de todos, a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al destierro, de día ante la vista de todos, y sal por la tarde, a la vista de todos como salen los desterrados. Haz a la vista de todos un agujero en la pared y sal por ahí, ante la vista de todos. Échate tus cosas al hombro y sal en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver el país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Hice pues lo que el Señor me había ordenado. De día preparé mis cosas como quien va al destierro. Por la tarde hice un agujero en la pared con la mano y salí en la oscuridad con mis cosas al hombro, ante la vista de todos. A la mañana siguiente el Señor me habló y me dijo: hijo de hombre, ¿no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales. Esto dice el Señor. Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad. Diles: yo soy una señal para ustedes. Lo que yo he hecho, eso harán con ustedes. Irán cautivos al destierro, y su príncipe, con sus cosas al hombro, saldrá en la oscuridad. Perforarán una pared para que pueda salir, y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y fue lo que pasó, ¿se acuerdan? Cuando llegó Nabucodonosor la primera vez a Jerusalén en el 596-97, pues resulta que quitó a Jeconías o a Joaquín y puso a Sedecías, hasta le cambió el nombre. Y entonces este Sedecías va a huir cuando la segunda subida de Nabucodonosor a Jerusalén, va a huir, van a abrir un boquete y lo alcanzaron, creo, en el valle de Jericó. Ya, y bueno, le hicieron a este Sedecías lo que usted no se imagina. Le cortaron la lengua, le sacaron los ojos, fundieron en los oídos hierro. O sea, Nabucodonosor fue increíblemente cruel con él y con todos. Pues, y entonces
el anuncio de la segunda deportación, porque acuérdense que Ezequiel se fue en la primera. Él salió en la primera deportación junto con Jeconías, pero esta segunda va a ser todavía más cruel, ¿no? Porque en esta segunda no van a dejar piedra sobre piedra. Jerusalén fue completamente arrasada, completamente destruida. Entonces, por eso les digo, o sea, no, es muy duro esto, pero yo les serviré de ejemplo. Pues madre de Dios, hoy en día tenemos que abrir boquetes en murallas que de repente están rompiendo y dividiendo, ¿no? Piensen, hay muros que se construyen y se levantan y el muro del odio, de la indiferencia, de la marginación, del racismo, del divorcio, bueno, todo lo que está detrás, ¿no? Los muros que son producidos por este mundo nuestro consumista, como les diría, ideologizado, centrado sobre la tecnología y poco humano. Es decir, y eso hay que abrir brecha. Y aunque hagamos cosas que de repente no entienden los demás, pero tenemos que vivir en la... Y claro, cuando usted trata de vivir según el Evangelio, se va a topar con un montón de reacciones de la gente en contra, ¿verdad? Y por eso hay que saber perseverar en ese sentido. Bueno, vamos al Evangelio. Termina el discurso del capítulo 18, que insisto que más que un discurso son las enseñanzas eclesiásticas, en el sentido de cómo se forma la iglesia. Ayer hemos hablado sobre la corrección fraterna. Bueno, hoy el dedo se pone sobre una parte de la llaga que más duele. Oigan, perdonar al otro, perdonar a los hermanos. Mateo, capítulo 18, versículo 21, hasta el capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara la deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es complicado esto. Ya les digo, el perdón. Es que cuesta perdonar. ¿Cómo cuesta perdonar? Y se nos olvida la desproporcionalidad que hay entre nuestros pecados y las faltas de otros. ¿Ok? Esto es terrible, ¿no? El perdón, la misericordia de Dios, la obligación de que si Dios ha sido misericordioso con nosotros, tenemos que serlo también nosotros con los demás. O sea, aquí, más que cuántas veces tengo que perdonar, que Pedro estaba diciendo una cosa extraordinaria, ¿no? Pedro estaba diciendo 7 veces, eso ya es bastante en el mundo hebreo, es muchísimo en el mundo hebreo, pero hay que ir más lejos, ¿no? O sea, es decir, al descubrir esa desproporción entre lo que Dios me ha perdonado y lo que otros me han hecho, pues debería de haber una conversión, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces, Pedro es un modelo cuando se presenta, ¿no? ¿Cuántas veces, posakis se dice en griego, cuántas veces aquel que ha pecado contra mí? Ustedes dirían, pero el pecado es contra Dios. Pero es el que acuérdense que este hamartía en griego significa, lo insisto, ¿no? Cuando usted tira la flecha y que no le pega al blanco, que no le pega al circulito, digo, al bullseye, no, sino que es lamentablemente falla. Eso es el pecado. El pecado es fallar en la meta.
Es decir, fallar en lo que estamos hechos, bueno, para lo que estamos hechos, para lo que hemos sido creados. Pues es lo mismo. Es decir, si alguien falla en contra mía, es decir, si alguien hace algo que no debería hacer en contra mía, entonces, cuidado, ¿no? O adelfos, aquí está el tema, es mi hermano. Vuelvo a lo que les decía ayer, es corregir a mi hermano. O sea, el punto de partida es que hay una vida de familia, hay una vida de comunidad, y esto es lo que más duele, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo perdono? ¿Cuántas veces le afele a mí? Es decir, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7? ¿Ya? ¿Eoseptakis? Hasta 7 veces. Y la respuesta de Jesús es una joya, ¿no? ¿Ya? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Lego soy. Más bien te digo, Allah, más bien te digo, ebdome contakis epta, 70 veces 7. Ay. Fíjense, eso está haciendo referencia a, muy probablemente, dicen los expertos, al Génesis, al capítulo 4, cuando Lamec habla de la venganza multiplicada. Entonces, fíjense, frente a la multiplicación del odio, a la multiplicación de la venganza, Jesús antepone la multiplicación del amor, la multiplicación del perdón. O sea, no se trata de decir, tenés que perdonar 490 veces y en la 491 te podés vengar. Véngase, porque yo ya fui 70 veces 7. Evidentemente que no es llevar la cuenta, ¿ya? Es amar siempre, es perdonar siempre. Ay, Señor, insisto, pero Él perdonó desde la cruz, ¿no? Él perdonó desde la cruz. Y luego, fíjense ustedes, utiliza una parábola muy bella, ¿ya? En la que pues el Señor ajusta cuentas, ajusta cuentas. Es bien interesante esto, ¿no? Es pedir frente a la deuda, frente al ofelo, frente a la deuda. Y fíjense lo que dice, mirión talantón. Aquí dice, esa traducción mexicana dice muchos millones. Mirión talantón son 10,000 talentos. Miren, eso es imposible. Es decir, ¿cómo tiene usted tanto para gastar tanto? Eso es humanamente impagable. Igual, humanamente imposible derrochar tanto, pero bueno, puede ser, ¿no? Y entonces, como no tenía con qué pagar, el hombre le suplicó. Primero, ponen en riesgo, ya les digo, cuando yo tengo una deuda, y una deuda contra Dios, pongo en riesgo a mi familia, pongo en riesgo a todas las personas que están a mi alrededor, y eso es como que también se nos olvida, ¿no? ¿Ya? Y entonces fíjense, ese proskinei, otra vez, el ponerse de rodillas, ¿no? Y le rogaba que tuviera macro timesón, una gran paciencia, el timeo, tener paciencia, pero macro timesón. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Tiene una gran paciencia con nosotros. Y ahí es donde entra el punto, la tendremos nosotros para con los demás, porque dan, darán, dicen las campanas, cuando suenan, repican. Y a veces a nosotros se nos olvida eso, que hay una responsabilidad macro, porque si Dios es macro con nosotros y nosotros somos micro con los demás, ¿verdad? Nos fijamos en las pequeñas cositas, pero Dios, el panorama siempre nos lo abre grandemente. Su paciencia es grande, por eso se compadeció el Señor, movido a compasión. Otra vez es flagnitheis, recuérdense, él es flagna, las entrañas, se compadeció y le perdonó toda la deuda. Bien, les invito a hacer oración. Salmo 77. Tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como sus padres. Fallaron como un arco engañoso. Con sus altosanos lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios los oyó y se indignó, y rechazó totalmente Israel. Abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de Santa Filomena, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Jueves. Al Santísimo, por favor. Feliz jueves para todos.